que nos están escuchando en este comienzo de semana, que ya se preparan para tener una tarde fabulosa. Así que en nombre de todo el equipo, te damos la bienvenida a Acomodarte y de esta manera comenzamos. Hoy les quiero hablar sobre una cultura que investigué mucho a fondo porque para mí es una cultura muy maravillosa y extraordinaria, que es la cultura vikinga. ¿Ustedes sabían que los primeros grupos vikingos tuvieron sus tierras en tres territorios que en la actualidad forman los países escandinavos? Estos son Suecia, Noruega y Dinamarca. Su clima era excepcionalmente caluroso e inestable, con temperaturas altas y bajas. En el día hacía mucho calor y en la noche hacía mucho frío. En ese entonces solamente tenían dos épocas al año, que era la primavera y el invierno, no tenían más épocas. Y sí, con esas dos se distinguían más ellos porque eran las que más utilizaban. Su antigüedad es la época vikinga, dado al periodo histórico en Escandinavia y su área de influencia en Europa, tras la edad de hierro germánica entre los años 789 y 1100 a.C. Su idioma es el nórdico antiguo. Era la lengua germánica hablada por los habitantes de Escandinavia y sus colonias de ultramar, desde los inicios de la época vikinga hasta el año 1300 aproximadamente. ¿Se imaginan ustedes hablar una lengua por casi toda tu vida y que luego de un día para otro tengan que cambiar otra lengua? O sea, en ese tiempo no tenían maestros que les enseñaran bien, yo digo. Así que tenían que ingeniárselas ellos solos. Pero como sea, continuemos. Su cosmología se fundamentaba en lo religioso de los vikingos, que se remonta al primer periodo de la Edad de Hierro. Su economía es como un tipo trueque, les explico. Su economía se basaba principalmente en la agricultura luego de recibir un espacio de tierra para su familia. Significa que cuando ellos recibían un terreno, empezaban a cultivar y cuando sacaban, por ejemplo, trigo, calabazas, entre otras cosas, iban a otras familias y lo intercambiaban por otras cosas. Su gastronomía principalmente era la palmaria palmata, que era todo el cuero del puerco y lo ponían a secar y le hacían unas rayas, el cordero ahumado y el pescado secado, que esos los podemos encontrar en una central de abastos, son los que todos conocemos. Su población actual está fuera de sus países de origen. La mayoría de sus asentamientos habían terminado mezclándose con la población local y culturizándose. Qué mal, la verdad. Sus transformaciones actuales son las tierras conquistadas por los hijos de Odín, Tingeviger y la luz de los inviernos vikingos. Si un día ustedes van a Escandinavia, les recomiendo que visiten estos tres lugares que son muy hermosos. Se los aconsejo mucho. Sus datos interesantes, aquí les va, eran muy buenos. Los vikingos no usaban cascos con cuernos como los veíamos en las películas o en los libros, porque al momento de luchar les incomodaba mucho, así que nunca utilizaron eso. Eran conocidos por su excelente higiene, siempre estaban bañados, siempre olían bien, nunca encontrabas un vikingo oliendo feo. Su otro era, usaban un líquido especial para comenzar los incendios, no era el típico pegar con dos piedras o el petróleo que antes se utilizaba ahí, o incluso hasta otros tipos de líquidos. Ellos utilizaban uno diferente. En, aparte enterraban a sus muertos en barcos, porque cuando ellos metían a sus fallecidos en barcos y los quemaban, su alma iba con los dioses vikingos o los dioses ancestrales que ellos pensaban. Aparte, cuando una pareja vikinga se divorciaba, es como lo que pasa aquí en la actualidad, que cuando se divorcian, la ex mujer se queda con la mitad y el ex marido se queda con la otra mitad. Así que eso ahí también habían tenido en ese tipo de tiempos. Su religión es el Asatrum, es una religión basada en las creencias de la antigua religión vikinga, previa a la cristianización de Escandinavia.
Su música se ha podido aprender mucho acerca de la música antigua en Noruega con la aparición de artefactos físicos encontrados durante excavaciones arqueológicas. Se incluyen instrumentos tales como el lur. El lur es como un tipo de ukulele pero más chiquito y con más cuerdas. Espero que hasta aquí les haya gustado esta emisión de hoy. Síganos en todas nuestras redes sociales y no olviden seguir las indicaciones del personal médico de salud ante la emergencia de COVID-19. Ah, y recuerda, quédate en casa.